Hola, hola, mi nombre es Juan Carlos Yáñez Melgoza y voy a exponer sobre el proceso de recopilación y análisis de datos. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Medicina y Psicología. La materia a la cual les voy a exponer es el análisis basado en datos del docente Zulema del Carmen Canet Castro. Como resumen, pues, ¿qué es lo que hace la ciencia de datos? Se encarga de analizar, organizar, entender, estructurar y predecir los datos. Por lo tanto, está emparentada con muchas actividades y ciencias. Dentro de los tipos de datos que existen se encuentran seis. Están los datos estructurados, que esto es información fija, que obviamente no cambia. Se pueden encontrar en bases de datos o archivos Excel. Y los datos no estructurados es totalmente lo contrario. Son información que varía dependiendo incluso del contexto, dependiendo de lo que queramos analizar, ¿no? Digamos, en un correo electrónico hay datos fijos, que viene siendo incluso el remitente, el título y el cuerpo del texto. Pero, digamos, si queremos analizar, cuántos correos han enviado quejándose de algún empleado, esta información puede cambiar, ya que la manera en la que esas personas se pueden referir al empleado puede ser distinta, desde su manera de verse, de vestir o incluso por su mismo nombre. Entonces, esa es información cambiante, ¿no? Dentro de la información cambiante está el lenguaje natural, que vendría estando dentro de la lingüística. Hay cosas que se analizan simples, como pueden ser incluso el reconocimiento de entidades, de temas, el resúmenes de lo que se habrá dicho, incluso el análisis de los sentimientos, pero es información cambiante, ya que la manera en la que está dicha puede, como digamos, incluso de los sentimientos con los que están dichos, pueden cambiar el resultado, lo que se quiere dar a entender del mensaje. Entonces, es eso. Otros tipos de datos que existen son los datos generados por máquinas, que esto es información que en la que se comunican las máquinas, como viene siendo incluso el HDMI o el Wi-Fi o el Internet. Y bueno, se conoce incluso como el Internet de las cosas. Los datos gráficos, que es información confusa, ya que en la teoría de grafos, un gráfico es una estructura matemática para moldear las relaciones entre los objetos. Entonces, un ejemplo podría ser incluso Google Maps o, bueno, si queremos analizar cuánta distancia hay entre una persona u otra. Entonces, todo es información gráfica, ya que, por lo menos, si nos vamos a Google Maps, no están representados por números los lugares o las zonas en las que estás viendo. Entonces, esos son los gráficos, ¿no? Y hay otra información que viene siendo el audio, imagen y video, que bueno, no solo se recopila el sonido o la imagen, sino que también se analiza, ¿no? Por lo menos en la Major League de Baseball Advanced Media. Pues bueno, esos datos se han incrementado, ya que se utilizan cámaras para ver las jugadas y así poder analizarlas, ¿no? Entonces, toda esa información de la que se analiza. En las etapas principales de la ciencia de datos se comprenden seis. Está la recopilación de esos datos, que bueno, recopilamos los datos de los que queremos del fenómeno que queremos analizar. Pueden ser desde las bases de datos internas, los registros de clientes, encuestas, redes sociales, sensores, etcétera. Ahí, después de eso, se limpian y se procesan los datos. Y bueno, los datos analizados simplemente son crudos y después, pues digamos que los cocemos, ¿no? Estos datos crudos pueden contener errores, inconsistencias, valores faltantes o duplicados. Entonces es importante separar los datos de los que sí queremos y ya. Después viene la exploración y análisis descriptivo. Bueno, esta información ya bien recopilada se analiza y se hacen estadísticas descriptivas como lo son las medias, medianas, desviaciones estándar e incluso las visualizaciones en gráficas y tablas, ¿no? Se pueden ver incluso la identificación de patrones o tendencias generales, ya que se tienen bien los datos. Ya que tenemos la información, se hace un moldeado y análisis inferencial, que bueno, son cosas un poco más complejas de análisis, que viene haciendo incluso, me parece aquí, se pueden predecir información, la realización de pruebas de hipótesis, ya podemos hacer las hipótesis, ¿no? Del fenómeno que estamos analizando. Se hace la interpretación y comunicación de los resultados, ya se puede generar una conclusión del fenómeno y, y se puede establecer de una manera ya más objetiva, que es lo que aquí dice, ¿no? Que debe estar de manera clara y efectiva a través de los informes de esta información. Y ya, por último se toma la decisión de qué se va a hacer con esos datos, ¿no? Y la acción que se va a llevar a cabo. La manera en la que podemos recopilar los datos están desde, como ya dije, encuestas, entrevistas, la observación, la experimentación, sensores de dispositivos, hay de manera muchas, como incluso esta misma cámara está recopilando datos, ¿no?
Los formatos en los que se encuentran están desde las hojas de cálculo hasta el JPG, PNG, que son datos de imagen, datos de texto, datos de audio como MP3, WAV, datos de video, MP4, muchos formatos. Después tenemos esta manera en la que se almacenan los datos y está esta chistosa dualidad, que no es dualidad en general, que están las bases de datos y almacén de datos. Mientras que en las bases de datos solo se recopila la información, se almacena para poder acceder a ella. El almacén de datos la analiza y genera informes, integra transacciones de varias fuentes. Entonces, no solo agarra de un solo lugar para poder hacer lo que hace, ¿no? Entonces, esa es la separación entre estas dos. Y bueno, de aquí se deriva todo lo que decimos, ¿no? Que un almacén de datos al analiza esa información y este, la base de datos solo tiene esa información que es una lectura, escritura, ¿no? Mientras que, pues bueno, por el otro punto, la otra la analiza. Tenemos, por tanto, ahora los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. Según, me parece el Reglamento Europeo de la Protección de Datos establece 6 principios que los voy a leer tal cual. Primero, el 1, deben de ser tratados de forma lícita, leal y transparente. Que bueno, debe de decir las cosas tal cual como van a estar hechas, ¿no? El segundo, se deben de recolectar con fines determinados explícitos y legítimos y pues bueno, si recopilan tus datos, deben decirte para qué van a ser usados y explícitamente, ¿no? No te deben de ocultar nada. Después están que deben de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario, que no se debe de hacer un doble uso de sus datos. Están también que deben de ser exactos y estar siempre actualizados. Deben de mantenerse de forma tal que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento y deben de estar tratados de manera que se garantice su seguridad, ¿no? Aquí están que los pilares, pues bueno, de la confianza que hay de los que recopilan datos están la calidad y la precisión de los datos, la seguridad y protección de los mismos e integridad del uso. Y bueno, aquí está, pues obviamente lo que ya hemos dicho, que la recolección tiene que ser con autorización, la gestión con protección y uso con autorización acotada y para usos lícitos, ¿no? Y ya, esas son las referencias que usé y muchas gracias por su atención.